Al director general del Sistema Informativo de Tabasco, SIT, y director del diario Presente, Víctor Manuel Sámano Labastida, quien será el encargado de moderar esta mesa. Muy buenas tardes. A ver, ¿ya? Sí. Muy buenas tardes. A ver, resolvemos estos pequeños problemas técnicos. Ya, listos. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Creo que todavía no estamos listos. Sí, ahora sí, buenas tardes. A nombre de Diario Presente y del Sistema Informativo de Tabasco y del Hotel Viva Villahermosa, les damos la bienvenida. Agradecemos a la periodista Marcela Turati haber aceptado esta invitación para presentar en Villahermosa su libro San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas, una obra que sin duda estremece, o debe hacerlo, nuestra conciencia a la vista del horror y la impunidad. Agradecemos también el apoyo del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo para este acto. Saludo a Carla Edith Aguilar Padilla, quien acude en representación de este consejo. También damos la bienvenida a todos ustedes que son nuestros invitados especiales, todos. La presencia de Marcela Turati enaltece la serie de actividades que realizamos en conmemoración de los 65 años de Diario Presente, fundado un 12 de febrero de 1959 por un grupo de periodistas y entusiastas de la cultura encabezado por don Jorge Calles Broca, ya fallecido. Desde un principio, como lo declaró en su editorial fundacional, esta casa editorial se propuso acompañar el desarrollo y el progreso de Tabasco, que en aquellos años, a finales de los 50 y principios de los 60, comenzaba a romper el aislamiento respecto a la capital del país. Sin perder sus raíces, Presente ha sorteado diversas crisis, ha sido también reflejo de su tiempo y de las contradicciones de diversas etapas en la vida del Estado y del país. Lo importante para nosotros, y así queremos que sea para nuestros lectores y para la comunidad, es que sigue vigente y renovado su compromiso con quienes habitan Tabasco y la región. Presente surgió cuando Villahermosa tenía unos 50,000 habitantes y Tabasco no llegaba a los 500,000 pobladores en total. Mucho ha cambiado, pero seguimos presentes. En el orden, como ha dicho el compañero Wilber Albert, la doctora Gisela expondrá de 10 a 15 minutos máximo algunas consideraciones respecto del libro y del tema de Marcela Turati, para posteriormente cederle la palabra a nuestra autora y dar paso a preguntas y comentarios del público al final. Reitero pues el agradecimiento y la bienvenida a Marcela Turati. Muchas gracias. Fuentes es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana desde 1991, título homologado en España y México como doctora en Derecho, profesora investigadora titular C de tiempo completo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 3. Su área de investigación es fundamentalmente la protección de la persona, datos personales y responsabilidad civil, obteniendo como algunos de sus productos las obras Temas selectos de Derecho a la Información, Derecho a la Intimidad, Transparencia y Datos Personales, 2010, Daño Moral y Derechos a la Personalidad del Menor, 2015, La Protección a la Salud de la Niñez, 2020, Violencia Digital y Fake News, un atentado a la dignidad de la persona, 2024. Ella es colaboradora de Diario Presente. Adelante, doctora.
Buenas tardes, perfecto. Pues muchas gracias ante todo al director del Diario Presente, el amigo y periodista excelente de Tabasco, Víctor Sámano. Y digo de Tabasco porque uno no es de donde nace, sino donde hace cosas muy buenas, como lo ha hecho el licenciado Víctor. Le doy la bienvenida a Marcela Turati, que nos honra con su presencia, y quiero agradecer a todos los presentes. ¿Sí? Bueno, bien, perfecto. Y quiero agradecer a todos los presentes, profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estudiantes. Marcela es un público muy selecto en cuanto a la posibilidad de transmitir tu experiencia, porque para nosotros estas vivencias que narras en tu libro solo lo hemos visto, digámoslo realmente, quizás en novelas o en la televisión o en algún otro libro, pero este es muy especial y por ello ya desde ahora te felicito y los invito a adquirirlos. Les digo que hoy es un día también muy especial porque estamos celebrando en este foro cultural en el Hotel Viva en vísperas del 65 aniversario del Diario Presente. Y tengo el gran honor de comentar esta obra, que sin lugar a dudas dejará huellas en sus vidas después que la lean, como me ha ocurrido a mí. Y miren que ya he leído un poquito y tengo unos años de experiencia y de vida. El libro realmente ha sido escrito por una invitada verdaderamente distinguida por su sensibilidad. Marcela Turati, que nació en la Ciudad de México, es periodista de investigación, cofundó Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística, como un elemento indispensable para la libertad de expresión y para empoderar a la sociedad. Es una mujer no solo profesional, sino muy valiente y comprometida con los graves problemas sociales y de abuso de personas que aquejan nuestro país. En sus obras ha dejado testimonio de ello. Es autora, entre otros, de Fuego Cruzado, Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, y editora y coordinadora de otros libros colectivos, entre ellos Entre las cenizas, historias de vida en tiempo de muerte. Esta autora, con una cara muy transparente y corazón de acero, es una mujer decidida indiscutiblemente y tiene una formación profesional de alto nivel. Estudió en la Universidad Iberoamericana Periodismo y ha sido profesora visitante nada más y nada menos que en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuando recibí la invitación muy amablemente, como siempre, de mi querido amigo y excelente periodista Víctor Sámano, me tomó realmente por sorpresa. Primero porque creí que era una novela, pero al explicarme que se trataba de una investigación periodística, quiero comentar que me surgió una fuerte curiosidad profesional. Pero este trabajo ha superado todas mis expectativas. Mi respeto y admiración, Marcela. El libro, intitulado San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas, precisamente vio la luz en el 2023, a mediados de 2023, ¿verdad? Después de 12 años de una ardua y extensa y bien lograda investigación. El libro se compone de 2 partes con 11 capítulos en total. Es de lectura fácil que en momentos hay que abandonar por la dureza de los hechos que cuenta, pero a la que regresamos por la intriga de la trama que narra y por la esperanza de que no terminarán los hechos tal y como los estamos imaginando. Con un lenguaje claro pero directo y descarnado, como los acontecimientos sucedidos que requieren en su narrativa,
Marcela Turati nos hace viajar por hermosos territorios que lamentablemente han sido secuestrados por la indolencia, la crueldad, las tinieblas y las dificultades de investigación pericial. Escuchen, queridos estudiantes de Derecho. Marcela Turati ha declarado: publiqué lo que encontré, porque las autoridades pusieron mucho empeño en ocultar sus documentos. La historia comienza en una pequeña ciudad con una terminal de autobuses en la que desaparecen los pasajeros. San Fernando, Tamaulipas. Hombres jóvenes, en su mayoría, que intentan viajar a Estados Unidos a tratar de conseguir el sueño americano, con equipajes y recursos económicos, como ustedes comprenderán, muy escasos, un transporte identificado con el número 3550, que viajaba desde Michoacán a San Fernando. Y estos pasajeros fueron bajados por la fuerza en dicho lugar. Y este fue uno de los 6 autobuses donde a las personas que viajaban se les hizo descender en la parada de San Fernando. Cuando en 2011 se descubrieron las tumbas, el gobierno reconoció los restos de aproximadamente 193 personas y los volvió a ocultar. Este libro es un relato coral de esas masacres. ¿Y qué es un relato coral? Es pues un entremado de muchas historias donde ninguna se impone sobre las otras. Esto significa que no hay una trama principal y no existe un protagonista ni personajes secundarios en sus páginas, sino las víctimas, los familiares, los testigos y los funcionarios. La obra nos guía por un sitio tomado por la delincuencia organizada, que actúa a la luz del día con plena impunidad, desarticulando el tejido social. En este país, nos dice Marcela Turati, San Fernando es el epicentro de una lógica criminal, una población en el desamparo, donde los crímenes son autorizados y las consecuencias de la guerra contra el narco cobran cientos de víctimas. Al desnudo quedan los mecanismos de la impunidad que permiten el horror que continúan hasta ahora. Así la autora narra con claridad lo que sucede en nuestro país, la realidad en el lado norte, precisamente en la frontera con Brownsville, Texas. Hechos que pueden quizás parecer salidos del realismo mágico de García Márquez o de Miguel de Asturias, pero no, lamentablemente constituyen la verdad de nuestro México. En 2010, el antepenúltimo año del sexenio de Calderón, comenzó en San Fernando la historia que se relata en este libro. Y sus pobladores recuerdan que fue la Semana Santa cuando casualmente se soltó el demonio. Unas palabras muy lindas de Marcela, donde señala: fue una zona de silencio hermético, una zona donde sus habitantes sentían estar hablando desde el fondo del mar. Dice Marcela Turati: fue en el momento en que llegué a San Fernando, al ver a esas familias desesperadas, buscando a sus familiares, personas que llegaban y ver que en tráiler subieron 120 cuerpos llevándoselos para distraer la atención de los presentes. Y se cuestionaba, ¿por qué pasa esto cuando todavía no terminan de llegar las personas y ni siquiera se han tomado las muestras genéticas? Es decir, que además del dolor de la pérdida de una persona querida, iban a continuar con la incertidumbre de su destino. La autora explica cómo en el 2013 tuvo acceso a los archivos y fotos de los cadáveres. Lo que encontró, los invito a leerlo en este libro, que es también una forma de maduración personal, porque se refiere no solo a la tragedia, sino ahonda en los sentimientos, sufrimientos de las personas, incluso de la tercera edad, que han sufrido tortura. Y por otra parte, también es un grito de esperanza. El amor y la solidaridad que surgen con las personas de menos recursos, de las que ni tan siquiera se conocen con profundidad.
Es un libro difícil de leer, señala la propia autora, porque aunque nos concentremos en él, es increíble tanto horror. Pero después de esta lectura se nos hace difícil huir de la realidad, que existe en un país tan hermoso como México. Un buen investigador, como lo es Marcela, sabe que a través de un objeto de estudio hay que aplicar las técnicas de observación, comprobación e interpretación. Y es precisamente lo que de manera inteligente Marcela Turati hace en esta obra. Y se pregunta, primero, ¿por qué San Fernando, en Tamaulipas, se convirtió en la zona cero de la disputa territorial de los años 2010 y 2011 durante la guerra contra las drogas? 2. ¿Quiénes eran estas personas asesinadas si México iba a contar con el gobierno de ese momento y con la protección internacional? Y 3. ¿Cómo ocurrió y fue posible tanta crueldad y mercadería humana? Para conocer estas respuestas, los invito a adquirir esta interesante obra y su lectura les dará la respuesta en San Fernando, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Gracias, Marcela, por permitirme ser parte de este momento. Gracias, Víctor, y pues ya tienes la palabra. Gracias. Aquí en su libro, en la página 415, Marcela recuerda el dicho del poeta y periodista John Gibler: en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Y me parece que también en la vida cotidiana hemos vivido esta tragedia de la impunidad en México, en la cual también a veces es más peligroso denunciar un crimen que sufrirlo, porque también muchas veces está en manos de autoridades corruptas. El 96% de los delitos en México no se investigan, solo 4 de cada 100 se investigan, y de estos, pues, ¿cuántos llegan? 1 a alguna sentencia. Mucho hay que decir del valioso y comprometido trabajo de esta compañera periodista especializada en derechos humanos, preocupada también por la formación de periodistas y de lectores, y lo que podríamos también decir que es de la formación de ciudadanos. Platicábamos aquí a la entrada cómo es importante que nos sacudan este tipo de investigaciones, porque parecemos inmunes también a veces a lo que nos rodea. Marcela desde 2018 dirige el portal A Dónde Van los Desaparecidos, en el que promueve la capacitación de periodistas para que cubran estos temas de una grave, terrible afrenta a la integridad personal y a la vida comunitaria. Pues Marcela cuenta con galardones internacionales como el Premio a la Trayectoria de la Fundación Gabo, el Louis Lyon de la Fundación Harvard, el María Morse Cabo de la Universidad de Columbia. En México ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas, y por sus investigaciones sobre las fosas de San Fernando en Tamaulipas fue espiada por la Procuraduría General de la República en 2015 mediante métodos ilegales para rastrear sus llamadas y conocer su ubicación a fin de establecer sus fuentes de información. Ese mismo año fue uno de los blancos del software de espionaje Pegasus, comprado por el gobierno mexicano y utilizado en muchos casos no contra los criminales, sino contra quienes ejercen legalmente sus derechos ciudadanos, su derecho a la información. Marcela Turati es un ejemplo de una labor tesonera y vinculada a las mejores causas del país. Le cedo la palabra, Marcela. Gracias. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí. Yo hace muchos años, cuando trabajaba en el periódico Reforma, que fue mi primer trabajo, yo venía mucho a Tabasco.
Aquí me tocaba cubrir medio ambiente y bueno, me tocó cubrir varios accidentes de Pemex, ¿verdad? Y también cubría la disidencia del sindicato petrolero. Entonces hice muchos amigos en esos andares, además de buenos amigos y amigas periodistas. Y bueno, pues gracias cuando me invitaron primero del Premio Nacional de Periodismo a estar aquí en el marco del aniversario del diario, pues de inmediato dije que sí, porque tengo mucho cariño por esta tierra y por la gente. Y bueno, pues un poco ya escucharon sobre mi libro. Yo quería contarles en abril de 2011 yo trabajaba para la revista Proceso y en ese momento se descubrieron lo que se llamó las fosas de San Fernando. Lo que me llamó la atención primero fue pues que todos nos habíamos indignado y sentido mucho dolor cuando en agosto del 2010, como 8 meses antes, supimos de la masacre de los 72 migrantes, que creo que nos marcó como país a muchos. Como periodistas muchos empezamos a hacer un memorial por esos migrantes. Entonces cuando nos enteramos en abril del siguiente año que estaban desenterrando unas fosas, ¿no?, exhumando, y que ya iban muchos cadáveres, pues yo le pedí a mi jefe en la revista Proceso que me enviaran a San Fernando. Yo ya cubría desde hacía varios años el tema de la desaparición de personas, y cuando llegué a San Fernando, pues, y así empiezo el libro diciendo, mi alma se quedó en San Fernando, ¿no? Llego a la morgue en Matamoros. Matamoros es aquí está el mapa. Matamoros está junto a Brownsville, Texas. Llego a la morgue y empiezo a ver que empiezan a llegar cadáveres, tantos que los apilan afuera de la morgue. Llegan familias de todo el país, cosa que me llama mucho la atención, porque generalmente cuando hay una fosa, pues va gente de los alrededores de donde se encontró la fosa. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué viene gente de Guanajuato, de Querétaro, de Hidalgo, de Michoacán? Y conforme iban llegando los cadáveres, empezamos ya a saber que había muchas personas desaparecidas en San Fernando, que era la última parada antes de llegar a la frontera, o a Matamoros o a Reynosa, es el camino para llegar. Están a 1h20, 1h30 de llegar a la frontera, y muchos de ellos fueron detenidos en San Fernando, y lo que se sabía es que no habían llegado a la frontera. Después, bueno, ya supimos, los habían asesinado, y otra cosa que me impactó fue que pues la brutalidad como los mataron, ¿no? Frente a nosotros, las familias y todo, vimos que en eso se estacionó un tráiler que tenía unas cajas refrigeradas y empezaron a subir los cuerpos y se los llevaron a la Ciudad de México. Las familias protestaban, gritaban, les decían que por favor que no se los llevaran, que eran de ahí, pero se los llevaron a Ciudad de México, y después entendí que era una operación de ocultamiento de estos cuerpos. Todavía me tardé muchos años con esa historia. Yo me acuerdo que llegué a la revista Proceso, empecé a tratar de escribir mi crónica y me decían pues que cómo me había ido, y yo estaba despalabrada. Yo no sabía cómo contar el horror, no sabía bien lo que había visto, caminaba como alma en pena, y cuando alguien me dice ¿cómo te fue?, entonces yo no sé por qué le dije, mi alma se quedó en un retén en Tamaulipas y no ha vuelto. El prólogo del libro cuento, o sea, cómo ese momento me captura, y ahí en San Fernando, bueno, ahí cuando estábamos en la morgue, me encuentro una mujer que llega cuando sabe que soy periodista y me dice muy enojada, ¿ya para qué vienen los periodistas si todo el tiempo dijimos que en esa carretera desaparecía gente, pero nadie nos hacía caso?
parecía que hablábamos desde abajo del mar. Y esa figura de las víctimas hablando desde abajo del mar, a mí me caló muchísimo. Y después, por alguna razón, alguien me mandó un USB anónimo, y cuando lo abro veo que son fotos de los 120 cadáveres que se llevaron a Ciudad de México. En total, en esas fosas encontraron 193 cuerpos, pero la gente me decía que había por lo menos 500 o 600 personas enterradas en San Fernando. Pronto se supo que fueron los Zetas, que los Zetas establecieron un retén y que los autobuses, o sea, que paraban sistemáticamente todos los días a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, todos los autobuses que venían de Michoacán, y en general paraban todos los autobuses donde hubiera centroamericanos, los revisaban sus identificaciones, y si había algún michoacano en el autobús, hombre, joven, los bajaban y se los llevaban. Se los llevaban y los subían a patrullas de la policía municipal, porque la policía municipal los ayudaba. Y de ahí nadie volvía a saber. Entonces, bueno, con estos datos, con esta información, empezó este viaje mío movida por 3 preguntas, o sea, ¿quiénes eran estos jóvenes asesinados? Y asesinados con mucha crueldad. ¿Qué les pasó? ¿No? Y mi otra pregunta, que fue la que también dirige la investigación, es ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que pasó tantas veces? ¿Cómo fue posible que durante meses, si no es que años, decenas de autobuses y de pasajeros de automóviles, o sea, automovilistas, eran desaparecidos en San Fernando y las autoridades no dijeron nada? ¿Cómo era posible que a las terminales de autobuses en la frontera llegaban autobuses con maletas y sin pasajeros y nadie dijera nada? ¿Qué pasaba con la prensa? ¿Qué pasó con las autoridades? ¿Por qué nadie previno? Entonces, bueno, esta fue parte de mi búsqueda, y después pues empecé a encontrar que no solo habían sufrido mucho estos pasajeros cuando los matan los Zetas, o sea, desaparecían y encontraron muchas fosas. Hay mucha gente que todavía sigue desaparecida ahí, pero entonces la otra cosa que me tocó ver, que yo no sabía, pero era cuando llega ese tráiler y se los llevan a Ciudad de México, es que el gobierno los quería ocultar. Entonces, había jóvenes que tenían en el bolsillo del pantalón su identificación y la PGR los echó a una fosa común y no le habló a sus familias. Entonces, empecé a ver que incineraron algunos, que Guatemala empezó a pedir, porque en todos esos autobuses había mujeres que habían visto a su esposo, que los habían bajado, al hermano, bajaron a los jóvenes, pero había ancianos pues que vieron que bajaron a su hijo. Y entonces fue todo un recorrido intentando ir a los lugares de donde salieron estos pasajeros, en Centroamérica, en México, hablar con gente en Estados Unidos, rastrear por Facebook, poner mensajes en Twitter para toda la gente que supiera algo y que me quisiera contar qué había pasado. Hasta que 4 años después pude entrar a San Fernando. Fue la primera de 3 o 4 viajes que hice hacia San Fernando, y ahí me encontré también con otra realidad. Entonces, la primera parte del libro es lo que la gente recuerda, y es un coro a voces, todo lo van contando voces, diferentes personas, porque el libro lo compone, no sé, el testimonio del cura, la diputada, los periodistas, los niños de la secundaria, la maestra, el presidente municipal, los policías municipales, en un ejercicio de tratar de entender cómo fue que llega un grupo criminal y se instala, cómo se opera el silencio, cómo vivían. Y ahí, bueno, fue mi primera sorpresa, ver cómo en San Fernando se instala esta dictadura del terror, cómo hay toques de queda,
cómo la gente no puede decir nada y vive como abajo del mar, ¿no? Sin que nadie les hiciera caso, a pesar de que trataban de denunciarlo. Pero cómo era posible que también estaba la Marina por ahí presente, la Policía Federal, el Ejército. Entonces, ¿cómo era posible que tan cerca de Estados Unidos? Entonces, la primera parte es cómo se instala un grupo como los Zetas en una guerra contra el cártel del Golfo, una guerra, cómo empiezan a operar y a controlar a la población, controlar el territorio, controlar la economía. Bueno, y esa parte para algunos es como muy interesante, porque yo siempre digo, le podemos quitar el nombre de San Fernando y le podemos poner el nombre de otro municipio en Jalisco, en Zacatecas, en Chihuahua, porque muestra el modelito de cómo operan. No solo hablan ellos, hablan también personas detenidas, zetas, y voy armando como un rompecabezas que cuentan cómo los enrolaron, cuánto ganaban, cómo se dividían el territorio, hasta que esto pues yo digo que la locura de la guerra, ¿no?, de estos dos grupos hizo pues que pararan a estos autobuses buscando a todos los que venían de Michoacán, porque les dijeron que el grupo del Golfo, del que eran enemigos, estaba reclutando a gente de Michoacán porque pertenecían todos a la familia michoacana y estaba reclutando a centroamericanos. Eso, o sea, ser centroamericano o venir en uno de esos autobuses ya te hacía sospechoso. También necesitaban ellos gente para su ejército, jóvenes en edad reclutable, pues eran bien vistos para su guerra, ¿no? Entonces también los reclutaban. Entonces la primera parte del libro, y la segunda parte del libro ya es cuando la PGR exhuma y empieza esta otra operación de ocultamiento, y yo trato de explicar ahí la crisis forense que tenemos en este país y la crisis de desaparición. Tenemos una crisis humanitaria de desaparición de personas, al menos 112,000 personas desaparecidas en los últimos años. Tenemos por lo menos 55,000 cadáveres en las morgues o en panteones sin ser identificados. Entonces, la mitad al menos de los desaparecidos están en tutela del gobierno y el gobierno no los identificó. Entonces, yo cuento la historia de estos jóvenes y cómo el gobierno, con tal de ocultar la violencia, pues los vuelve a enterrar, los incinera, y todos los errores forenses y lo que pasa en los panteones, en las morgues, que hace pues que tengamos este país con tantas familias recorriendo el país buscando a sus familiares desaparecidos. Entonces, en esa parte entran madres buscadoras, padres, muchos de Centroamérica, algunos de Guanajuato, de diferentes partes del país, que van contando, y los escuchamos a través de sus testimonios, lo que es transitar por estos laberintos de impunidad, las oficinas de gobierno, cómo los extorsionan, cómo la gente los maltrata, cómo se enferman, cómo van muriendo en este juego o en este laberinto lleno de puertas falsas, donde el gobierno les dice, ya lo encontramos, pero no era, pero ya perdimos el ADN, pero le perdimos parte del cuerpo, pero fíjese que nos equivocamos y mandamos su familiar a Honduras y allá lo enterraron. Toda esta tortura contra las familias de las víctimas, y cómo entra el equipo argentino. Hay una parte esperanzadora, que yo digo que es esperanzadora, porque en esta historia, pues las madres buscadoras logran que el equipo argentino de antropología forense entre y trabaje junto a la PGR y empiecen a encontrar algunos cuerpos, empiecen a entregar dignamente los restos y cambien la historia de muchas familias. Entonces, también lo que intento con este libro es que veamos que hay esperanza, que hay formas éticas, sensibles, de cómo tratar a los muertos, por qué tenemos que tratar bien a los muertos, es que son nuestros
sí, que son de todos, pues, la humanidad de estas personas, recuperarlas, y también hablo de los riesgos de investigar estas historias, ¿no? Porque dentro de este ejercicio de ocultamiento también hay castigo. Entonces no crean que les estoy siendo spoiler y que les estoy contando todo el libro, o sea, estas historias se saben, pero el proceso de estar 12 años siguiendo estas historias y recabando testimonios de gente clave, del soldado que exhumó las fosas, del forense, del médico del pueblo, de la antropóloga forense, de las madres buscadoras, va siendo un rompecabezas que es duro de leer. Yo siempre digo que hay que tomarlo y leerlo a sorbitos, como si fuera mezcal, poco a poco, y duele porque vemos y leemos en primera persona a estas madres contando su historia. Yo las dejo como monólogos y ellas nos cuentan cómo fue que encontraron a sus hijos y tal, y al mismo tiempo duele porque y es difícil de leer porque la impunidad en este país cala, indigesta, enoja, y entonces uno va sintiendo muchas cosas al pasar este libro, pero yo como reportera que cubre desapariciones, yo quería en este libro que la gente me acompañara y acompañara a una reportera que acompaña a estas familias y que sientan y que veamos y que toquemos un poquito de, transitemos por estos caminos de la impunidad que ellas tienen que pasar, ¿no? Esta historia está fragmentada, el gobierno ocultó y sigue ocultando información, pero para mí es importante porque fue la primera versión de esas masacres y porque el gobierno nunca explicó nada y porque pude al final entregarle a las familias de muchas víctimas el libro y decirles, mire, esto es lo que pude investigar y espero que ayude en su proceso de sanación o de búsqueda de justicia, ¿no? Entonces eso también estoy tratando de hacer, regresarles estos libros, dárselos para que ellas también puedan procesar lo que pasó, y yo sé que la verdad poco a poco va abriendo la justicia, que la verdad abre estos caminos. Y bueno, pues es la intención de presentarlo. Para mí es muy importante, no porque sea una historia de terror, pero sí es una historia que nos cuenta esta crisis forense, los mecanismos de la impunidad, cómo se construyen. Para mí investigar esto me ayudó luego a entender Ayotzinapa, logré entender muchos otros casos que luego cubriría, pues gracias a seguir San Fernando tan de cerca, ¿no? Entonces, pues gracias por estar aquí y bueno, pues escucho sus preguntas. Bueno, dice Marcela, quedé despalabrada. Decíamos hace rato, también ahí dejó el alma, quedó desalmada, ¿no? Y cómo la suma de voces individuales logran hacer una voz colectiva, y cómo la voz colectiva también ayuda a romper el silencio. Y lo que decía ya al final de su primera participación, me parece que la vida nos ha mostrado que en la medida en que nos reconocemos en los demás, vemos la tragedia de los demás, reconocemos que vivimos la misma felicidad o la misma tragedia, esto nos hace asumirlo de otra manera. Bien, si alguien tiene un comentario, una pregunta, por favor, si es comentario breve, pero puede hacerse comentarios y preguntas. Allá hay una, allá atrás, por favor. Gracias. Pues agradecerle a Marcela la generosidad de su tiempo en este aniversario del Diario Presente. Y de manera muy puntual,
se cerró la historia o cerrar la historia, porque, bueno, pues evidentemente hay una parte que no ha salido a la luz. Yo creo que es importante que el texto se circule, que el asunto se debata, para que sea la misma sociedad la que exija que pues en algún momento esa parte que falta se aclare y pues desde luego que se puedan pues normalizar o regularizar todos los procesos forenses y toda esta otra parte que es absolutamente necesaria. Esa sería mi pregunta, comentario. Gracias. Gracias. Siempre hay algunos sicarios en la cárcel o gente que presentan como sicarios que dijeron, dicen lo que dijeron y confesaron, pero no hay nadie por asesinato. Siempre se presenta aparezco yo como sospechosa de delincuencia organizada y secuestro, y para mí eso pues, fue muy fuerte, y no solo yo, también aparece la directora del equipo argentino de antropología forense y la directora de la Fundación para la Justicia, que es la abogada de las víctimas. Por eso esto que decimos en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Lo que querían ellos era saber quién me entregó información.
como en blanco, procesando, con pesadillas. Me fue muy difícil, ¿no? Entonces ellos me pusieron ya el cierre y ya. El premio de periodismo además pues, está a nombre de mi amigo Javier Valdés, asesinado en 2017. Y bueno, para mí, o sea, haber sido elegida, dije, bueno, esta es una señal, obviamente, tengo que terminarlo. Y bueno, pues lo terminé, todavía lo platiqué, les quería enseñar a las familias, volver a contactarlas de, oiga, en El Salvador, en Guanajuato, en Ciudad de México, voy a publicar esta parte de usted que me dijo en 2016 o en 2020. Entonces fue como volverlas a buscar, leérselos, y bueno, ese también fue un proceso súper duro para algunos, y decir, yo no quiero que lo tome desprevenido, usted me dijo esto, yo investigué esto, sabemos esto de su hijo. Entonces fue como todo ese trabajo. Y en ese momento pues ya, también al final tuve que hacer varios rituales acompañado de amigas, como para pedirle permiso pues a esos 120 cuerpos de jóvenes a los que vi sus fotos, y que pues yo siempre sentía que pues que ellos como que de alguna manera me decían, pues investígame, ¿no? O yo lo soñaba mucho, entonces como pedir también permiso y decirles, esto es por ustedes, permítanme terminar. Y ya, hasta que por fin, ayudada por muchísimos amigos, los agradecimientos son enormes, ayudado por muchos amigos, por clases que tomo, una de ellas es clase de Río Abierto, que aquí está Alicia Suárez, que si quieren de trabajo psicocorporal y movimiento expresivo, y gracias a eso pude yo continuar y terminar muy acompañada, ¿no? Entonces, para mí ese ya fue el cierre del libro, y ahora que lo estoy entregando a las familias, también para mí es un cierre simbólico muy importante, viajar a Guatemala, a comunidades indígenas donde a veces pues ni me entienden, pero decirle, mire, yo vine en el 2016 y aquí está. Y bien, las familias también que me piden, oiga, quiero que lo presente a mis familiares, venga otra vez y hacemos una presentación para mi familia, y entonces siento que de alguna manera esta es mi pequeña comisión de la verdad, ¿no? Lo que pude lograr, acompañada de mucha gente, también de estudiantes, de un colectivo que fundé que se llama Más de 72, y bueno, pues ya pude por fin poner punto final, y siento que ya pasar a otro tema, porque sí era un gran pendiente en mi vida de muchos años, ¿no? Gracias. Sí, gracias. También nos están siguiendo por las redes virtuales, y Emi Vaz primero le dice que muy buena conferencia, y le pregunta que si no le dio miedo investigar estos casos. ¿Qué tipo de miedo? ¿Cómo son los miedos? Bueno, sí, a mí pues desde el principio tuve miedo, ¿no? Desde que llegué a esas fosas fue difícil. Ya había cubierto desapariciones, ya había ido a fosas, pero las de San Fernando sí fueron en 2011. Eran las fosas más grandes de lo que llamamos la guerra contra las drogas. Encontrarme esos cuerpos ahí, el dolor de las familias, ¿no? Pero bueno, el miedo mayor fue entrar a San Fernando, ¿no? O sea, como que yo decía, yo tengo que saber qué pasó ahí para poder entender, ¿no? Entonces, tardé mucho tiempo en ir y me arrepiento, o sea, como que siento que dejé pasar oportunidades, pero bueno, como 4 años después, un grupo de amigos de Monterrey, que yo sabía que iban a hacer ir en carro a Tamaulipas, pues les dije que si me llevaban, fuimos, y yo iba muy asustada, y cada vez que iba a San Fernando sí era mucho el susto de quedarme ahí. Primero fui con ellos, ya después empecé a ir sola, pero aprovechaba que los sacerdotes, un grupo de sacerdotes va cada año
a San Fernando a poner unas cruces y a rezar por la masacre de los 72 migrantes. Entonces yo me subía a su camioneta, hacían sus oraciones y me quedaba. Y era mi forma de colarme sin que me vieran, ayudada por mucha gente de San Fernando. El libro, como les digo, está fragmentado y tiene unas partes, incluso donde yo pongo partes negras, ¿no? O sea, como que pongo cosas que aún no puedo decir, identidades que no puedo revelar, y donde trato de mostrar el silencio y el silenciamiento. Incluso que es los agradecimientos, no le puedo ni agradecer a la gente que me ayudó, pero ahí están y ellos saben quiénes son. Pero ahí pongo el recordatorio, que es una historia pues inacabada, que no se puede mencionar. Y sí, me daba mucho miedo San Fernando, todas las noches veía, pues tenía cronometrados los viajes, todas las noches, pues sí, estaba sin saber qué iba a poder pasar. Mucha gente me decía, cuando los entrevistaba, de váyase de aquí pronto. El panteonero se puso a llorar cuando me vio y me dijo, váyase porque aquí matan a quien busca desaparecidos. Pero bueno, para mí era importante conocer la historia y yo ahí seguía. Entonces eso, o sea, esas partes sí me dieron mucho miedo. En internet me buscaba gente y me invitaba a San Fernando. Yo tenía que saber si era una trampa, si era en serio, sí que, porque yo publicaba, si usted sabe de alguna víctima, si alguien desapareció en esas carreteras, avíseme. Entonces me contactaba gente. Y esos años yo también cubría Ayotzinapa, y el caso Ayotzinapa era horrible, o sea, ahí sí llegaba gente rarísima a verme, a querer llevarme a ver fosas, a que la acompañara, y yo sabía y tenía la sensación de que eran mentiras, que eran trampas. Y bueno, pues todo eso, bueno, eso lo fui desarrollando en mi trabajo, saber pues en qué sí confiar, qué no. Pero en San Fernando pues me hice de alguna manera de una redecita de protección. Y siempre las madres buscadoras, que ellas no mienten, que ellas siguen adelante, que ellas te dicen, ellas van y te cuentan todo lo que saben, lo que han encontrado, pues ellas eran más o menos mi guía, ¿no? Hay mucha gente que no puedo mencionar, por eso toda la primera parte del libro es anónima y es fragmentada, pero son testimonios reales de cómo la gente va narrando lo que pasaba ahí. Y bueno, mucha de esa gente yo le estoy muy agradecida porque me ayudó. Y bueno, pues esos eran mis miedos, pero también yo trabajo mucho en colectivo. De hecho, yo creo, junto con otras colegas, redes de periodistas para cuidarnos, para aprender de seguridad. Y bueno, todo eso, más los rituales, más mucha gente que me ayudó, pues puedo decir que pude superar ese miedo, pero ese miedo me paralizó varios años. Me hizo perder archivos, me hizo irme del país un tiempo, o sea, sí estaba yo, o sea, aprendiendo a cubrir estos temas, ¿no? ¿Alguien más? Sí, ahí. Sí, claro. Primero, pues, es que nada, un orgullo para mí escuchar a usted y de saber de que ha tenido el valor a pesar de todas sus influencias y ustedes que tuvo en este medio. Hola. Las víctimas que siempre que me ven y que entrevisto me preguntan, ¿y qué más sabe, no? ¿Qué me puede decir? Entonces yo iba a Guatemala, iba a El Salvador, iba a Honduras,
Y aún la gente que había leído su expediente, cuando les entregaron a su hijo, les dan un expediente con lo que declaran los Zetas, un poco con los hechos, me decía, ¿y qué más sabe, no? Y de toda la primera parte de lo que aprendí adentro de San Fernando para mí fue muy importante, ¿no? O sea, primero saber, y eso, o sea, la gente en San Fernando, cuando pues yo la iba y la entrevistaba, tenían un sentimiento de mucho enojo, tristeza, miedo, porque decían, es que ustedes solo se fijaron en los 72 migrantes, pero aquí se han llevado a mucha gente. Cuando me contaban cómo era estar en toque de queda, que no podían salir después de las 6 de la tarde, que tenían que vestir uniforme, cada cuadra, o sea, cada no sé cuántas cuadras, cada colonia tenía un responsable, un chavito que ponían, informante. Entonces estaban bajo una dictadura del terror. Ahí hay unas partes como súper interesantes, ¿no? También de las fiestas que hacían los Zetas por el Día del Niño, el Día de la Madre. Si paraban un tráiler de carne, le daban a todos y todo el mundo tenía que ir a coger carne si no te veían mal. Entonces, como el sacerdote diciéndome, no podíamos pedir por los desaparecidos porque era ponernos en riesgo, entonces solo podíamos pedir porque esté bien tal persona o por su salud. Entonces, toda esa parte, cuando leemos quienes trabajamos esos casos, pues a mí me dio mucho, no sé, me dio mucha luz porque sí decía, claro, siempre nos enfocamos en las fosas, en esas víctimas, pero generalmente es una zona silenciada y en una zona silenciada hay gente sufriendo. Muchos de los desaparecidos eran de San Fernando, mucha gente dice, mi hijo fue al Oxxo y ya no volvió, de ahí se lo llevaron. Entonces ya dices, reclutamiento forzado. Entonces de ahí, de los testimonios, pues empecé a encontrar pues claves, ¿no? Entonces, para las familias era importante, y es muy importante que les cuentes porque no se logra entender, y en México no entendemos, ¿y esto por qué pasa, no? Para mí también es el sinsentido, ¿por qué van a matar a jóvenes nomás porque traen un teléfono de Michoacán o porque alguien los espera en Matamoros? O sea, es el sinsentido de la guerra, pero cuando lo lees explicado, ¿qué dice el forense? ¿Qué dice el Zeta, el jovencito que se hizo de los Zetas? ¿Qué dice la chica que fue secuestrada y lo que oyó y lo que vio? O sea, como que cada quien pone su pieza y empiezas a entender así de, caray, ya estoy entendiendo estas lógicas de la guerra, de la violencia, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo quería decirle a las familias lo que yo entendía que había pasado, y como periodista yo tengo acceso a muchas fuentes, ¿no? O sea, yo puedo, como hice, ir con el presidente municipal de entonces y decirle, cuénteme qué pasó. Ir con el policía municipal que estuvo en la cárcel y decirle, cuénteme su versión. Y a todos escucharlos y poner un poco las piezas, ¿no? Entonces, para mí también era importante porque pues yo me quedé bien clavada, yo decía, ¿por qué pasa esto? O sea, quiero entender esto y ayudar a que otros entiendan, ¿no? Entonces, pues fue en parte como intelectual, en parte como un reto, y mucho por las familias que me pedían esa información, ¿no? Si vale o no la pena, yo digo que sí. Yo siempre he sostenido que el trabajo, el periodismo que a mí me gusta hacer, o que yo con mis equipos y las redes en las que participo, mi idea del periodismo es que somos una especie de comisión de la verdad en tiempo real, que vamos a traer piezas de verdad para cuando la justicia sea posible ya decir, mire, yo investigué esto y este puede ser su hijo, yo publiqué esto y esto podría ayudar a resolver tal masacre. Entonces, pensar, o sea, yo sí creo que aunque ahorita la justicia no sea posible y que pasen muchos años, este libro o muchos reportajes o trabajos de muchos colegas, cuando esto pueda ser posible, cuando se pueda ir a una corte internacional o cuando habilitemos la justicia, vamos a decir, esta es nuestra aportación, esto investigamos y somos testigos y de estos hechos, ¿no? Y para las familias es bien importante porque es un insumo, o sea,
las familias además, cuando encuentran alguna explicación, pues lo pueden judicializar, pueden ir a la justicia, pueden pedir a la Corte Penal Internacional, que sería algo que me gustaría que se juzgue estos, o sea, yo sigo el sexenio de Calderón y los que siguieron, cometieron muchas atrocidades. ¿Cómo es posible que nadie nunca advirtió y todavía no advierten a la gente que hay carreteras que están tomadas y que no se pueden tomar? ¿Cómo no se advierte que hay municipios donde ahora mismo están reclutando a jóvenes? ¿Por qué no hay alertas carreteras? O sea, es como, eso es lo que trato, o sea, de, al entrevistar también a muchos funcionarios y que todos digan, es que no me tocaba, creo que empezamos a entender cómo hay esta cultura o falta, el Estado culpa a la federación al Estado, el municipio dice que no le toca, entonces a nadie le toca. Y bueno, y la entrevista al presidente municipal, que a mucha gente le da así de, le sorprende mucho, pues que el presidente municipal, sus respuestas, es cualquier presidente municipal que dice que no le toca. Entonces, bueno, o sea, lo que quiero es no mostrar así de, fue tal el culpable o fue este narco o tal, sino que entendamos el entramado social que hace que se permitan estos crímenes y que se repitan y se repitan y se repitan, sin importar si fueron los Zetas, los Tigres, los Línea, los michoacanos, los de Jalisco, o sea, no importa. Lo que importa es que esta historia es como un modelito que tiene sus variaciones, pero se repite y también por eso tenemos esta crisis forense. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, ella. Sí. A ver, sí, bueno, que hablen, sí, hacen las dos preguntas para que ya la responda. Sí. Ok, no, la pregunta es para Solís. Primero, felicitarla por el valor que tuvo para hacer este documento, esta narrativa, este libro, concluirlo, porque no es nada fácil. La verdad es que en nuestro país se viven cosas muy difíciles y aún las vamos a seguir viviendo un poco más difíciles, porque me enseñaron en la universidad que quienes pierden el poder no tan fácilmente lo van a ceder ni lo van a dejar que se vaya de las manos tan fácil como ha ocurrido en México, que no ha sido fácil, nos ha costado mucho. Lo segundo es que en México me parece bastante grave aún que carezcamos de médicos forenses especializados y que además de que carecemos y que son pocos, todavía se vean amenazados tanto por la autoridad como por la ley. Sí, gracias. ¿Cuál sería la pregunta? Bien, bien, gracias. Sí, ¿alguien, quién iba a preguntar? Primero, buenas noches para todos. Felicitarle por este trabajo. Sin duda, creo que para nosotros es un verdadero privilegio poder estar escuchando este testimonio. Este libro, sin duda, va a ser un libro que nos hará
de grandes maneras sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país, algo que de una u otra manera nos afecta a todos. Hace un momento preguntaban acerca de si había tenido miedo, y allí es donde surge la pregunta, ¿a quién le tuvo más miedo? Y voy a agregar de una vez otra pregunta que tenemos del público. Estadísticamente, de todos los migrantes que pasan por México anualmente, ¿qué porcentaje termina en esas condiciones? ¿Qué hay con los migrantes que murieron recientemente cuando estuvieron detenidos en Ciudad Juárez? Bueno, muchas gracias. Primero, pues gracias por el comentario de los médicos forenses. Hace poco fui a la Universidad de Guadalajara porque me invitaron justo en la Facultad de Ciencias Forenses a hablar con los estudiantes, porque este libro trae muchas partes, son la investigación sobre estas masacres y también la investigación judicial sobre los perpetradores, ¿no? Y también vienen testimonios de forenses, de gente que exhumó fosas, de gente que estaba en las morgues, donde presentan un panorama de qué pasa en este país, de los riesgos que se corren en el oficio, pero sobre todo de lo olvidado que están los forenses, ¿no? Del descuido que hay por miles de razones. Hay unas que son mero ocultamiento, hay otros que están sobresaturados, forenses que explicaban por qué cometieron los errores que cometieron. Entonces es interesante porque, como digo, y lo que trato en el libro es no yo decir este es malo, este es bueno, no hay como blancos ni negros, porque incluso en la entrevista con el presidente municipal, a que a mucha gente le enoja las respuestas, pues al final uno entiende que todo mundo tenía miedo. Y también es parte de esta trama, ¿no? Es el miedo de todos, lo que hace el policía y el miedo, los policías que no pueden intervenir porque tienen miedo. Entonces, en parte hace que uno pueda entender también lo humano, ¿no? O sea, pues todos están en el desamparo porque no hay un Estado que proteja y hacen como pueden, ¿no? ¿A quién le tuve más miedo, al crimen organizado o al gobierno? Pues, por un lado, pues sí, cuando estaba físicamente en San Fernando, sí tenía miedo al crimen organizado, pero en el subtítulo de mi libro, El viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, sí surge una reflexión que yo dije, es que este crimen es autorizado, no nos podemos hablar del crimen organizado si son parte todos de alguna manera de lo mismo. Y hay un prólogo donde cuento la historia de Tamaulipas, los gobernadores que están en la cárcel o que estaban en ese tiempo en juicio por apoyar a los Zetas. O sea que hay varias responsabilidades, los militares que formaron a los Zetas, entonces, y todo este entramado, la guerra contra las drogas, que es una mentira que nos han vendido, ¿no? Entonces también es ver los efectos que tuvo esta guerra contra las drogas en la población, y San Fernando es el ejemplo de un municipio codiciado por todos, pues porque está junto al mar, porque está cerca de la frontera, porque tiene petróleo, tiene gas shale, recursos naturales, tiene muchas brechas. San Fernando es perfecto y todavía está la gente sufriendo mucho ahí, porque ahorita todavía hay balaceras, o sea, San Fernando es un lugar donde se ha sufrido mucho, ¿no? Entonces, pero al final, pues lo que sí me quedó claro es que los que no querían que saliera mi libro o mis reportajes eran los de la PGR, porque toda la segunda parte, que es
ok, ya los Zetas le hicieron esto, acompañados por policías municipales a estos jóvenes, pero viene la parte del ocultamiento de las autoridades y es todo lo que hacen desde PGR o las fiscalías de los estados, porque se pasa en muchos lados, que no identifican ni entierran los cuerpos y no hacen ninguna labor humanitaria de decir, de buscar quién es esta persona. Es un joven que seguramente su mamá lo está buscando, que ni siquiera revisan el bolsillo del pantalón, o si encuentran la credencial no les importa y lo desechan a fosa común. Y ahí tenemos a muchos jóvenes desaparecidos o que están siendo buscados y que sus mamás están en los cerros picando, tratando de encontrar su cadáver, y sus familias están rotas y están sufriendo mucho, y es familia que ya empobreció, es familia donde están todos enfermos, donde se rompen las relaciones. Bueno, entonces eso que yo empecé a publicar en la revista Proceso, de las fallas de la PGR, eso sí no me lo perdonaron. Eso fue lo que más les dio coraje, porque ahí sí, incluso yo lo hice pues como inocentemente, ¿no? O sea, pues uno siempre empieza a buscar, y no tenía claro que yo estaba señalando delitos y crímenes de los funcionarios públicos. Y ahí sí, el área de secuestros, la que investiga delincuencia organizada de la PGR, fue la que me empezó a investigar a mí, pues para castigarme, ¿no? Entonces, lo de Pegasus, o sea, ya empezaron a pasar muchas cosas, no sé cuál de todas sí fue de ellos, cuáles fueron mías, yo estaba también muy asustada, pero de quien me cuidé al final, o de quien tenía más miedo que salía mi libro, no era de los Zetas, era de la gente que está de alguna manera señalada en el libro, porque son funcionarios públicos, ¿no? Y esa es otra de las reflexiones en el libro, o sea, nos han vendido, o sea, sí, hay grupos armados y tal, pero estos no operan solos. Y la otra cosa es, las autoridades son también criminales. Y trato de mencionar, ahí en el libro también se ve cómo no solo es PGR, o no solo, cómo, o sea, esto de ocultar los cuerpos era para que no espantaran el turismo en Semana Santa y la gente fuera a las playas. Eso es criminal, ¿no? O sea, entonces mejor que ya no haya periodistas, quitemos los cuerpos, enterrémoslos rápido. Entonces, eso, al funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al que le llegan los oficios de los camiones, ¿no?, de Ómnibus de México, diciendo, hoy nos bajaron a 29, ayer nos bajaron a 40 y tal, y cuando lo entrevisté, él así de, pues no me acuerdo, pero si me llegó algún oficio de esos, pues no me tocaba, le tocaban a PGR, y pues ni modo. Entonces o sea, ¿no te acuerdas si hay familias que llevan 10, 12 años buscando sus familiares, y tú no te acuerdas de que las compañías de autobuses te estaban diciendo, ojo, nos están bajando a gente? Entonces así como que hay muchas capas, Cancillería, la CNDH. Entonces yo voy construyendo como un rompecabezas cuál fue el rol de cada uno, Calderón, el CISEN, que el CISEN no sabía que todos los días bajaban gente, por Dios, o sea, ellos son los de inteligencia nacional. Y entonces diplomáticos de otros países, entrevisto a gente de varios países, y entonces todo el mundo te va contando piezas, ¿no? Y ahí empiezas a ver las complicidades. Y de los migrantes y la situación de los migrantes, no sabemos cuántos migrantes hay desaparecidos en México, o sea, la cifra de 112,000 no refleja el número de migrantes que desaparecen cada año. En 2009 la CNDH sacó un reporte de que secuestraban 10,000 migrantes cada semestre. Y bueno, este libro habla también, o sea, muchos lo pude investigar desde El Salvador, Honduras, Guatemala, porque ahí es donde las familias buscadoras, y son historias muy fuertes, ¿no? El caso de don Baudilio, un campesino que pues su hijo Baudilio Jr. se fue, no lo volvió a contactar cuando ya estaba en Tamaulipas, o sea, no volvió a hablar,
y duró años esperando saber, hasta que ya le llaman de PGR, le dicen, mire, aquí está su hijo, y también, o sea, esas historias de amor, de lucha, de él sigue pidiendo justicia, y él me contaba, mire, yo reconocí a mi hijo pues cuando lo pusieron en la plancha de la morgue, lo fueron reconstruyendo, yo le vi, no sé, el pantalón, era el pantalón que le cosió su mamá así, y luego me decía, pero lo reconocí por los sentimientos, porque me lo pusieron, lo toqué, y dije, y él me dijo, en energía, sí papá, entonces le dijo, ya llegué, hijo, ¿no? Entonces, pues que lo que quiere es humanizar este tema y que no veamos los cuerpos como, ay, un número más, o sea, entonces todas estas familias migrantes que además tienen que pelear, muchas de ellas en Guatemala que ni saben hablar español, que tienen que pelear a varios países de distancia para ver en qué fosa el gobierno mexicano puso a sus hijos o quién los mató y todo esto, ¿no? Entonces también este es el tema migrante, pues que acaba de ocurrir también, de la desaparición apenas hace el mes pasado de un autobús lleno de migrantes venezolanos, muchos de ellos, que por suerte fueron liberados gracias a que se hizo mucho escándalo. Pero esas historias, yo siempre digo, es que esto se repite y se repite y se repite y nadie le da la atención, ¿no? O sea, ¿por qué tratamos a los migrantes así? ¿Por qué los vemos como criminales? Y entonces, bueno, sí, también es parte de estas historias, pues las historias de todos estos migrantes y muchos jornaleros migrantes mexicanos, algunos de Michoacán, muchos de Guanajuato. Hay todavía una comunidad, San Luis de la Paz, Guanajuato, donde salieron 23 hombres, fueron detenidos aquí, han encontrado a uno, faltan 22 hombres y las esposas pues hacen como pueden para seguir buscando desde 2011, ¿no? Y como esos casos pues hay muchos. Las autoridades tienen muchas respuestas, pero todavía pues no sabemos dónde están estos chavos. Bien, pues no sé si hay algún comentario más. Creo que ha sido muy elocuente y con mucho contenido lo que nos ha platicado. Marcela, ¿quisieras concluir con algo? Pues bueno, agradecer otra vez pues, su presencia y nada, o sea, pues los invito a leerlo, ¿no? Realmente sí creo que que estas historias las víctimas directamente nos cuentan, nos hablan, y también aquí hay claves. Yo digo, para leer las noticias, yo no traté de escribir un libro de horror o para horrorizar, hubiera sido muy fácil y lo hubiera terminado en 6 meses, en 3. Yo lo que quería era, y lo que quiero es dar claves para entender el horror y para no estar asustándonos a cada vez como si esto fuera la primera vez que pasa, porque esto pasa una y otra vez, pero tenemos que encontrar las claves para desmontar esas noticias, para organizarnos, para caminar al lado de las familias, las madres buscadoras, para cuidarnos entre todos, para formar redes. No sé, yo siempre le digo a los jóvenes, ojo, si vas a salir en carretera, que alguien te monitoree, si eres joven, que alguien te esté monitoreando, investigar por qué carreteras, investigar qué está pasando en los municipios a los que vas. El gobierno no nos va a proteger, pero nosotros sí podemos protegernos, organizarnos y pedir justicia para estos casos. Yo creo realmente que deberemos de hacer una comisión de la verdad real y honrar a estas víctimas y a las víctimas de nuestras propias comunidades, ¿no? O sea, Tabasco no es un territorio que esté ajeno a lo que esté pasando en México, y los desaparecidos, o sea, tenemos que mencionarlos, contar sus historias,
y cuidarnos entre todos, ¿no? Esa es mi propuesta con este libro, y muchísimas gracias. Pues gracias nuevamente, Marcela, gracias, Gisela. Podríamos decir que este libro es una luz, una guía en el laberinto de la impunidad, ¿no? No quisiera cerrar esta presentación sin invitarlos para el próximo viernes 16 de febrero. Estará con nosotros Alejandro Almazán, el periodista Alejandro. Tendremos otra serie de actividades en todo el mes. El libro que vamos a presentar se llama Jefas y Jefes, las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México. Como ustedes saben, desde que empezaron las elecciones de jefe de gobierno en la Ciudad de México, bueno, ha habido una sucesión de gobiernos, de administraciones identificadas con el partido o la coalición actualmente en el poder. De esto nos hablará Alejandro Almazán el viernes 16 de febrero. Les agradecemos su presencia. Vamos a entregarle esta constancia a Marcela y a la doctora Gisela. Muchas gracias por su presencia. Bien, pues gracias a todos ustedes y están invitados a esta serie de actividades que tenemos. Por ahí les están entregando una agenda. Sí, y también, pues bueno, los que hayan adquirido el libro pueden venir aquí a la firma. Me anoto yo primero.